Mi querido amigo Temoris Greco, politólogo, periodista, documentalista, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Jesús. Pues yo bien, pero presenciando o mirando esas imágenes tan dramáticas y devastadoras. Oye, ¿qué sigue, Temoris? Antes de entrar al tema de si fue un fracaso de Estados Unidos, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue para las mujeres? ¿Qué sigue para una población que de una u otra manera rechaza a los talibanes? ¿Qué significa que los talibanes lleguen al poder como este grupo religioso, algunos consideran de fanáticos? ¿Qué es lo que sigue en Afganistán? Bueno, son muchas preguntas. Mira, a nivel interno, Jesús, ellos van a tratar de consolidar su poder y tienen varios retos importantes. Uno de ellos es que los talibán están enraizados en uno solo de los grupos étnicos que hay en Afganistán, es el mayoritario, es el de los pashtunes, pero hay muchos, están los hazaras, están los tayikos, están los uzbecos, y algunos de estos grupos, por ejemplo, ya se han hecho fuertes en zonas en donde incluso del pasado, antes de esos 20 años de guerra con Estados Unidos, ya esas zonas se habían convertido en bastiones de oposición armada al régimen talibán. Ahmad Massoud fue un dirigente del norte que fue asesinado por Al-Qaeda en 2001, apenas unos días antes de los atentados de las Torres Gemelas, pero sigue siendo considerado un héroe, lo llamaban el León del Norte, y su hijo acaba de anunciar que él va a encabezar la resistencia contra los talibán ahí en el norte. También está el tema de que ellos logren controlar a sus propias fuerzas, porque una cosa es ser un grupo militar semiguerrillero de oposición que se puede permitir que sus comandantes y unidades tengan algún grado de autonomía, y otro es un gobierno que dice que ya ha proclamado, ya ha dicho que está a cargo de la seguridad, y eso significa poner en orden a todo. La actualidad de la política, la economía, la cultura y del mundo en general, con la libertad de prensa que el público Ejercer, o sea, qué tanto de las represalias que se temen, no solamente contra aquellos que colaboraron con los últimos gobiernos y con las fuerzas de ocupación, sino también con aquellos miembros de otros grupos étnicos y religiosos que los talibán no aprueban. Tendrán que definir qué va a pasar, y esto es clave, y a todos nos preocupa un montón, qué es lo que va a pasar con el tema de las mujeres, qué lugar, o sea, definitivamente no podemos esperar que se les dé el lugar que ellas merecen o que tendrían en otro tipo de sociedades, pero sí van a tener el mismo régimen medieval de extrema violencia y de sometimiento hacia las mujeres. Es posible en los últimos años, los talibán han estado en conversaciones con diversos países, no solamente con Estados Unidos, también con los rusos y con China, que están directamente, son fronterizos y sienten que van a ser afectados por lo que ocurra en este país. Entonces, también los talibán han dicho que ya son otros, que no es el mismo talibán que fue arrojado del poder hace 20 años. Vamos a ver si esto es cierto. Oye, querido Temoris, ¿cuál es tu lectura sobre el papel de Estados Unidos? Hablamos de 20 años de ocupación, 20 años de un discurso que supuestamente buscaba fortalecer a esta nación que fue invadida por los propios norteamericanos. ¿Cuál es tu lectura? ¿Un nuevo fracaso norteamericano y de sus aliados? ¿Cómo lo entendemos? Sí, bueno, es una derrota por donde lo quieras ver. Eh, las, este tipo de eventos se descansan mucho en el tipo de imágenes de que vienen acompañados. Eh, Joe Biden quería evitar unas escenas tipo Saigón 75, con aquellos helicópteros que despegaban frente a multitudes llenas de pánico cuando los vietnamitas estaban tomando esa ciudad, hoy llamada Ho Chi Minh. Pero no solamente se repitieron esas imágenes con helicópteros, sino que otras peores. Las imágenes definitorias de este momento histórico, de la derrota de Estados Unidos, pues obviamente son las del aeropuerto de Kabul,
con esas personas desesperadas que están intentando subir a los aviones, que están aferrándose a la base de los aviones, a las llantas, que no se soltaron y que finalmente cayeron desde cientos de metros de altura. Eso es dramático, no lo habíamos visto antes. Joe Biden debe haberse lamentado mucho de que esto ocurra, pero es así, o sea, es un reflejo de la realidad y del dramatismo de lo que pasó. Fueron 20 años de una guerra que perdieron y la perdieron en toda la línea. Ahora, no es la segunda guerra que pierden desde Vietnam. O sea, en el mundo de la posguerra mundial, en realidad, si te fijas, Estados Unidos ya no gana guerras, o ha ganado pocas. Ganó la del Golfo, de 1991 contra Saddam Hussein, pero eso es porque Saddam no entendió que las guerras de los últimos 80 años ya son distintas, precisamente porque estás enfrentando a un superpoder que es Estados Unidos, que en una guerra país contra país, Estado contra Estado, tiene todas las de ganar. Las guerras que Estados Unidos ya no gana son las guerras civiles, las guerras asimétricas, las guerras como esta de Afganistán o como de Irak, porque si te fijas, aunque todavía tengan tropas los Estados Unidos en Irak, en los hechos el gobierno iraquí es un gobierno de influencia iraní. Y a Irán le conviene, a Irán le convenía que Estados Unidos estuviera tanto en Irak como en Afganistán, porque Estados Unidos se lleva el peso de mantener el orden en esos dos países que son fronterizos a Irán y en donde Irán se beneficiaba. Los partidos que tienen el poder ahora en Irak son partidos chiíes, son partidos de la misma secta del Islam al que pertenece el régimen iraní. Y en el caso de Afganistán, los talibán, que Estados Unidos mantenía a raya y que ahora han tomado el poder, son enemigos jurados de la revolución islámica iraní, porque también porque son suníes. Si tú eres iraní y caes en manos de los talibán, te puede ir tan mal como si fueras estadounidense. Entonces, esto también va a tener implicaciones geopolíticas importantes y sobre todo en la gran pregunta que se hace en Estados Unidos. Hemos gastado billones y billones de dólares, han muerto miles de soldados estadounidenses. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el beneficio a largo plazo? Yo creo que una parte de la explicación está en el tema de la corrupción. Estados Unidos no invadió Afganistán con el fin de liberar. Sí, obvio que sí quería deshacerse de los talibán por la herida que les habían infligido en los ataques de World Trade Center, pero también vio esa invasión y la que vino después en Irak como oportunidades de negocio. Fue ese sistema, el complejo militar industrial estadounidense, el que más se ha beneficiado. Es ese sistema de contratistas militares que hicieron enormes negocios en estos países y que se han beneficiado. Y de la misma forma en que ellos llegaron con ese tema, que es básicamente de corrupción, de trasladar dinero del contribuyente estadounidense al bolsillo de las empresas militares estadounidenses, también los propios afganos lo vieron como oportunidad de negocios. Todos los presidentes y dirigentes militares que colaboraron con los Estados Unidos hicieron muchísimo dinero en este periodo y no eran gente que tuviera alguna lealtad hacia el país. Tenían si acaso, lealtad hacia sus tribus, a las tribus a las que pertenecían, pero no al país. En esta asociación de corruptos de otros países y de corruptos locales, los talibán hallaron la forma de mantener una resistencia fiera de 20 años y finalmente alzarse con la victoria. Mi querido Temoris Greco, siempre es un placer platicar contigo, escucharte, aprender de ti. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazote, Jesús. Suerte. Gracias. Vamos ahora con el reporte.